¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición AM. Gracias por acompañarnos a esta hora, 8:01. Vamos a revisar en 30 minutos lo más importante para comenzar esta jornada. No solo un día lunes cualquiera, sino que es el primer día hábil de marzo. No hay que temerle a marzo, decían por aquí. Tienen razón, hay que esperar con confianza lo que viene en este mes y en este 2021, que va a ser sumamente noticioso, eso sin duda. Vamos a estar analizando detalles del IMACEC, que se conoce en un rato. A las 8:30 se entrega el indicador de crecimiento correspondiente al mes de enero. En el mercado no esperan muy buenos números, según la última encuesta de expectativas económicas publicada por el Banco Central. Las expectativas estaban más bien en el terreno negativo para el primer mes del año. Incluso después de los indicadores sectoriales conocidos la semana pasada, las proyecciones hablaban de una caída entre 1 a 2%. Vamos a ver qué es lo que informa el Banco Central. A partir de las 8:30 estará ya publicado aquel indicador. Estaremos hablando también respecto a otras noticias mejores en el ambiente. Hay algo más de confianza respecto a lo que vendrá en este 2021. Así lo muestran indicadores de confianza elaborados por la Universidad del Desarrollo, que reflejan precisamente que hay mejores perspectivas para lo que venga este año. Después de un 2020 que fue, lo sabemos, bien revuelto, ya por segundo mes consecutivo, el indicador de confianza se mantiene en terreno positivo por sobre los 50 puntos. En un instante revisamos detalles de aquel indicador. Y también en materia de negocios, el tema de esta semana sin duda será la situación de Cencosud. El holding está viviendo un momento complejo, delicado por la salud de Horst Pohlmann, su controlador. Está con problemas de salud a su edad, 85 años, eso ha generado bastante incertidumbre. Sin embargo, el día viernes el directorio ya dio un voto de confianza a su hija Heike para que asumiera la presidencia del conglomerado. ¿Qué significa eso? ¿Qué cambios podrían venir en el holding en los próximos meses? En un momento expectante para una acción que ha andado muy bien este 2021. 12% ha subido lo que va del año. Ya estaremos revisando más detalles en instantes también al respecto. En Estados Unidos, buenas noticias para Joe Biden. El presidente demócrata logró que el Congreso, la Cámara de Representantes en particular, aprobara un paquete de estímulo por 1,9 billones de dólares. Para una orden de magnitud, es el PIB de Italia lo que se ha puesto sobre la mesa para estimular la economía norteamericana. Buena noticia no solo para Joe Biden, en el mundo también se ve con buenos ojos este estímulo fiscal. De hecho, las bolsas se están operando al alza y con este tema ya cerramos esta revisión de noticias porque las bolsas se están operando con números positivos. El IBEX, por ejemplo, en España supera el 1,7% de alza después de una semana, la anterior, que había sido negativa. Los mercados se están recuperando en Europa, los futuros en Estados Unidos también operando en terreno positivo, parte de los temas que marcan el inicio de este día, lunes 1 de marzo. 8:04. Como siempre, a esta hora también revisamos la prensa nacional e internacional. Las portadas es lo que vemos a continuación, comenzando con la prensa chilena, por supuesto. Economía y negocios, Pulso, el diario financiero. Partamos con el suplemento del cuerpo B del Mercurio, que destaca que la recaudación por IVA de los servicios digitales llegó a 120 millones de dólares. Google, Netflix y Sony lideran en este ítem. ¿Se acuerdan que este fue un nuevo impuesto que rige desde junio del año pasado en el contexto de la reforma tributaria express que se hizo tras el estallido social? Buena recaudación de todas maneras para este ítem. Ya les contábamos, la confianza empresarial repunta en febrero gracias a una importante alza del sector construcción. En este indicador que elabora la Universidad Adolfo Ibáñez junto a ICARE, llegó a 58,7 puntos. Ya le contaremos detalles, es una buena noticia sin duda, en todo caso hay mejor perspectiva en el ambiente, por lo menos lo destaca Economía y Negocios del Mercurio. Nos vamos a revisar ahora el suplemento Pulso del diario La Tercera, donde destaca que las empresas anotan un repunte en sus ventas, otra buena noticia, y las utilidades en los resultados del último trimestre del 2020. El efecto del segundo retiro del 10% jugó una buena pasada también en algunos sectores que lograron buenos resultados en el cierre del año pasado. También se destaca la historia de Roberto Walker, el chileno que escala en Principal Financial Group. El ejecutivo chileno ha seguido subiendo en distintos puestos en grados de influencia también dentro de este grupo con importante presencia en nuestro país. Y el sector frutero tiene buenas novedades, el de productor de cerezas al menos, porque los exportadores enviaron 80.000 toneladas más de esta fruta que en la temporada pasada, pero de todas maneras anticipan malos retornos en medio de un conflicto también con China a raíz de supuestas trazas de COVID-19 presentes en algunas exportaciones de este fruto a ese mercado.
8,6, revisamos también la portada del diario Financiero. Ya le contábamos, Cencosud va a ser noticia esta semana. El holding está en un momento de cambio importante a la espera de la evolución, esperamos, favorable de Horst Pohlmann, su controlador. Bueno, el rol de Alejandro Pérez, las apuestas del mercado, es lo que destaca en su portada el titular principal del diario Financiero. Quien fuera la mano derecha de Anacleto Angelini dice han tomado un importante rol en la mesa que preside ahora la hija de Horst Pohlmann, Heike, quien fue ratificada por el directorio el día viernes a cargo de la presidencia, de manera interina, por supuesto, a la espera del estado de salud de Horst Pohlmann. También destacado un emprendimiento de un chileno que busca salvar vidas de la mano de la inteligencia artificial, destaca el diario Financiero. Y por último destacamos que Endeavor crea un área de servicios de internacionalización para las empresas startups chilenas vinculadas sobre todo al área de la tecnología. Lo destaca en su portada el DF. Nos vamos ahora a la prensa internacional, 8,7 minutos. Destacado en el Financial Times los hechos de violencia ocurridos el fin de semana en Myanmar. 18 muertos en ese país después del golpe militar y las protestas que se desencadenaron a partir de esa toma del poder. Y por otra parte, la Unión Europea está tratando de presionar a AstraZeneca para avanzar en el proceso de inoculación. Los líderes del bloque europeo están en conversaciones con los ejecutivos de la farmacéutica para tratar de avanzar en el suministro de vacunas después de algunas tensiones con la farmacéutica. Y nos vamos ahora de Wall Street Journal, el diario norteamericano. También destca con una fotografía muy similar, de hecho, a la del diario Financial Times, lo que ha ocurrido en Myanmar. Al menos 18 muertos en la jornada más violenta desde el golpe de Estado en ese país, lo destaca el diario norteamericano. Y a mano derecha aparece un detalle bien relevante. Teherán rechazó el llamado de los Estados Unidos, de la Unión Europea, para retomar sus conversaciones con Estados Unidos. No están de acuerdo con las condiciones en las que se ha planteado esta conversación. Irán empuja por un relajo en las sanciones que han afectado después del quiebre que se produjo en el contexto del gobierno de Donald Trump. Lo destaca también ahí en su portada de Wall Street Journal, un tema que desde el punto de vista geopolítico es bien relevante para Medio Oriente. Y por último nos vamos al diario La República de Colombia para destacar un tema bien relevante, el proyecto Cali-Palmira, que ya inicia el interés en obras 5G en ese país, que se ha convertido también en un polo importante para inversiones chilenas. Por eso lo destacamos, está avanzando recién en su proyecto para desarrollar infraestructura, uno que acá en Chile ya comenzó y con bastante éxito. Y para destacar también, bien llamativo, la venta mundial de bicicletas aumentó 81%. En medio de la pandemia, lo destaca el diario La República de Colombia. 8,9 los titulares aquí en Agenda Económica. Bien, y nos vamos a profundizar precisamente en los hechos relevantes en relación a la confianza empresarial que repuntó en el indicador que elabora la Universidad Adolfo Ibáñez junto con ICARE. Este indicador que estuvo en su peor momento en el contexto del estallido social, luego también en medio de la pandemia, bueno, ha ido repuntando afortunadamente. Los invito a que revisemos 4 hitos de este indicador que elabora la Universidad Adolfo Ibáñez mensualmente. Fíjense que en abril del año pasado, en medio de la pandemia, el indicador llegaba a 31,74 puntos. Los 50 puntos marcan la frontera entre el optimismo y el pesimismo, o sea, durante todo el año 2020 estuvo principalmente en terreno negativo. En agosto ya había repuntado a 42 puntos, hacia el cierre del año llegó a 48 puntos, pero de todas maneras, a pesar del repunte, seguía siendo un ambiente, o un reflejo más bien de un ambiente pesimista. Pero ahora en febrero ha repuntado nuevamente, 55,72 puntos, después de un repunte que había tenido también en el mes anterior. En enero logra un buen resultado de este indicador, reflejo finalmente, como decíamos, de mejor confianza en el ambiente empresarial y en particular en algunos sectores, porque no todos han ido a la misma velocidad. El sector minero, por ejemplo, está en 62 puntos, pero en el comercio y en la construcción ha habido repuntes importantes en los últimos meses, después de, como decíamos, un 2020 que había estado marcado por el pesimismo que provocaba la pandemia. ¿Qué factores están jugando a favor? Principalmente el proceso de vacunación acá en Chile, que ha ido avanzando muy rápido, y también, por supuesto, las mejores perspectivas que entrega el precio del cobre. Desde el punto de vista del sector minero, resulta uno de los factores determinantes para explicar lo que vendrá en este 2021.
8:11 minutos. Avanzamos con otro tema bien relevante porque ha generado controversia la declaración de la senadora Jimena Rincón en las últimas horas en relación a un tema que ya está sobre la mesa, un eventual tercer retiro de los fondos previsionales. Claro, el tema va cobrando fuerza, hay muchos parlamentarios que ya están empujando el tema para que comience su debate ahora que se retoma el trabajo legislativo. Lo interesante es que la senadora Rincón es presidenta o será presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, o sea, tiene un rol muy relevante en el trámite legislativo. Y más relevante aún es que hace algunas semanas había dicho que era una irresponsabilidad un tercer retiro de fondos de pensiones. Ahora cambió de opinión. Escuchamos a la senadora Rincón. Lo voy a decir fuerte y claro, el tercer retiro lo vamos a aprobar y le exigimos al gobierno que entienda que la ciudadanía necesita apoyo. Las personas lo están pasando mal, las familias lo están pasando pésimo y hasta ahora han enfrentado esta crisis solo con sus ahorros. El tercer retiro va a tener los votos en el Parlamento, el mío, el de todos y cada uno de nuestros colegas. Necesitamos que el gobierno entienda que se necesita ayuda para la gente. Un tema que seguro va a marcar el retorno al trabajo legislativo cuando ya comienza el nuevo año legislativo, el 2021. Vamos a ir a revisar ahora detalles del desempleo. Conocimos la cifra del día viernes, 10,2%. Sin embargo, hay que mirar en detalle algunas cifras que son bien relevantes para entender qué es lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Primero veamos cómo ha ido evolucionando la tasa de desempleo desde noviembre-enero, el mismo trimestre que se midió el día viernes, pero del año 2020. Bueno, 7,4% marcaba el desempleo en la época prepandemia. Fue subiendo de manera bien paulatina hasta el trimestre febrero-abril, 9%. De ahí tuvo un repunte fuerte que llegó a marcar su pic en el trimestre mayo, junio, julio, superando el 13%. Y de ahí en más ha venido declinando de manera consistente, aunque con menor velocidad en los últimos trimestres. 10,8% marcó en el trimestre septiembre-noviembre, 10,3% en el siguiente y 10,2% en el trimestre noviembre-enero, informado el pasado viernes. Pero ya les decíamos, hay que hacer un poco de zoom para ver algunos datos que son más relevantes respecto a cómo ha ido evolucionando el mercado laboral. Porque si bien se crearon más de 95.000 empleos en el último trimestre, de todas maneras sigue siendo un mercado que está muy deteriorado, no se ha recuperado todavía después del efecto de la pandemia y las perspectivas no son tan alentadoras tampoco. La fuerza de trabajo, es decir, las personas que están en el mercado laboral, que están buscando empleo o bien trabajando, cayó 8,2% en la variación a 12 meses. El número de ocupados, los que efectivamente tienen un empleo, han caído 10,9% en comparación a un año atrás. Y el número de ocupados informales también cayó 15,4%. Por último, los desocupados subieron 26,4%. Hay cerca de 900.000 personas menos trabajando respecto al mismo dato, pero de hace un año atrás. Datos que reflejan finalmente que el mercado laboral todavía está muy deteriorado. ¿A qué velocidad se va a recuperar? Dependerá, por supuesto, mucho de cómo vaya la economía en este 2021. Las perspectivas han ido mejorando. En torno a un 6% podría crecer la economía chilena según las proyecciones más optimistas. 8,14, nos vamos a ir a una pausa y al regreso estaremos profundizando precisamente en esto. Cómo está el mercado laboral, en qué sectores se están generando más puestos de trabajo. Parte de lo que conversamos al regreso en la entrevista de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica AM. Ya les contábamos detalles de la cifra de desempleo, mirando un poco más en perspectiva lo que ha ocurrido con el mercado laboral. Hay cambios bien relevantes y se espera un movimiento un poco más intenso para este 2021 de la mano del crecimiento económico que podría acelerar su tranco. Han mejorado las perspectivas sin duda junto con el proceso de vacunación. ¿Cuáles son los sectores que se están moviendo más? ¿Dónde se están generando más puestos de trabajo? Es parte de lo que revisamos en la siguiente nota de María Paz Ortiz. El mercado laboral sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia. El desempleo llegó al 10,2% en el trimestre noviembre-enero y aunque bajó respecto de meses anteriores, sigue lejos del 7% previo al estallido social y la crisis sanitaria. A esta velocidad, los expertos advierten que recién en 2023 podríamos volver a los niveles prepandemia. La recuperación del mercado laboral será lenta y nosotros estimamos que cerca de 1,4 millones de puestos de trabajo se recuperen de manera rápida en la medida que la movilidad se normalice. Probablemente todavía vamos a tener
más desvinculaciones de a poco y en el mediano plazo y quizás sobre el primer semestre de este año, porque todavía no se estabilizan la empresa. El resto dependerá de la reactivación económica y de las políticas públicas. Durante el peor momento de la pandemia se perdieron 1.9 millones de empleos. De ellos, el gobierno asegura que ya se han recuperado cerca de 1 millón. La reactivación laboral y económica va a venir de la mano de la recuperación sanitaria. Por eso es tan importante el proceso de vacunación masiva que hoy día tiene nuestro país. Pero el boletín del Instituto Nacional de Estadísticas también menciona los sectores con la mayor contratación. Entre ellos están el sector de comunicaciones, la administración pública y las actividades inmobiliarias, aunque el tipo de empleo creado es principalmente informal. Por ejemplo, en el dinámico sector del delivery. Esta crisis nos ha permitido aumentar la necesidad de vehículos para suplir la distribución para canales mayoristas, distribución secundaria y obviamente última milla. Hemos crecido aproximadamente un 300% en contratación de personal. Y otro rubro que crece es el de la tecnología de la información, que ha debido entregar las herramientas para la modernización de las empresas. Los desarrolladores están entre los trabajadores más cotizados. Expertos aconsejan cómo prepararse para optar a estos puestos. En una dinámica industria como la de la tecnología, aparte de los estudios universitarios, también pueden optar por los bootcamps, certificados, cursos online y perfeccionar su inglés. La construcción también está generando puestos de trabajo. Actualmente son cerca de 200.000 nuevos empleos. Sin embargo, todavía hay más de 925.000 personas sin trabajo en el país. Una enorme tarea por delante, sobre todo en el mercado laboral femenino, que se ha recuperado más lento que el de los hombres. Bien, vamos a ir a otro tema para analizar detalles de los resultados que presentó Codelco el día viernes y son muy buenas noticias. No tienen que ver con el repunte del precio del cobre en este inicio de año, sino con lo que ocurrió en 2020. Y son buenas noticias, digo, para el fisco principalmente. Los excedentes de Codelco subieron más de un 50% el año anterior, según reportó la Cuprífera en su ejercicio 2020 en el reporte del día viernes. Y viene impulsado estos 2.078 millones de dólares en excedentes que van directamente a las arcas fiscales, viene impulsado por dos variantes. Por un lado, el mejor rendimiento desde el punto de vista operacional. La empresa logró reducir sus costos de manera importante, en cerca de 8%, y eso permitió, por cierto, mejores eficiencias, lo que ayudó a obtener mejores resultados en el 2020, en un contexto sumamente difícil. Sabemos que la pandemia afectó todas las operaciones de la minera, se hizo más complejo operar en un tema o en un contexto de restricciones sanitarias. Aún así lograron mejorar los costos, alcanzando de esa forma un mejor rendimiento. Y por otra parte también un precio del cobre que fue repuntando hacia fines del año 2020, que ayudó a impulsar el rendimiento de la empresa estatal. De esta forma, con un incremento de la producción propia de 8%, más la reducción de costos y un mejor precio, llegó a totalizar 2.078 millones de dólares en excedentes, que, como decíamos, van directamente al fisco, una cifra superior en 55% a lo que se había anotado en el año anterior. Con un precio del cobre que ahora está por sobre los $4, las proyecciones para este año son mucho más alentadoras, sin duda, en un momento en que el Estado está gastando mucho más y donde se prevé mayor gasto también asociado al proceso de recuperación económica y a un contexto de pandemia que, por cierto, continúa plenamente vigente. Bien, vamos a ir a otro tema para revisar detalles, como les contábamos, del mercado laboral y la evolución que ha tenido. 10,2% fue el desempleo, pero ya se ven algunas señales y hay algunos sectores en particular que están mejorando, ofreciendo más alternativas de puestos de trabajo, sin duda. Queremos conversar de este tema y para eso estamos en contacto con María Jesús García Huidobro, gerente de marketing de Laborum.com. Gracias por estar con nosotros, María Jesús. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por el contacto. Cuéntanos, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes respecto a cómo ha ido evolucionando el mercado laboral, sobre todo en los últimos meses, cuando hemos visto que ha habido cierta recuperación, aunque la velocidad quizás no es la que todos quisiéramos?
Mira, efectivamente nosotros en Laborum hemos visto cómo la oferta laboral se ha logrado recuperar bastante en los últimos meses. Si recordamos el periodo más crítico de la pandemia, a mediados del año pasado teníamos alrededor de 55.000 puestos de trabajo en distintas áreas, y ya para el último trimestre del 2020 llegamos a tener casi 150.000 puestos de trabajo. En el fondo, a medida que el país pudo ir reactivándose en relación a la crisis sanitaria, las empresas inmediatamente empezaron a tener procesos de búsqueda laborales. Sí. Y esos procesos se han mantenido bastante regulares hasta ahora. Al día de hoy tenemos 137.000 puestos de trabajo disponibles, por ejemplo. María Jesús, ¿y esto en qué sectores principalmente se ha visto el repunte? ¿Cuál es el fuerte, digamos, de la oferta que tienen ustedes? Mira, tenemos más de 40.000 puestos de trabajo en el área comercial y de ventas, que es un área que normalmente es muy importante dentro de nuestra plataforma, pero en estos minutos está con una demanda mayor a lo habitual. También, por ejemplo, en el área de oficios, para personas que no tienen una capacitación de técnico o profesional, tenemos más de 18.000 puestos. En el área de call center, atención al cliente, hay una oferta importante en manufactura, en logística y bueno, también en salud, donde todavía el requerimiento de personal asociado a la pandemia se mantiene bastante alto. Sí, sigue siendo bien alto. María Jesús, es decir, ¿el sector servicios es el que está moviendo o dinamizando el mercado laboral principalmente? Sí, por lo menos por lo que nosotros vemos en nuestra plataforma, el sector servicios, el sector ventas es el que está moviendo gran parte de la oferta laboral, es donde la mayor parte de empresas están ofreciendo empleo en estos momentos. Sí. Pero también nos topamos que, por ejemplo, logística, que era un área que quizás no tenía tanta oferta en comparación al año pasado, con todo el comercio electrónico, sí, claro, el delivery, ha aumentado muchísimo también. Sí. María Jesús, es interesante hacer ese análisis de comparar quizás cómo estaba el mercado laboral o lo que ustedes veían por lo menos hace un año atrás. ¿Está cambiando la composición de la oferta? ¿Hay otros sectores que están ganando más preponderancia respecto a otros? Mira, en general, para una época como esta, en un año normal, nosotros tendríamos alrededor de 100.000 puestos de trabajo. Entonces estamos con una demanda mayor a lo habitual, sí, ya por esta reactivación que la crisis ha podido como generar. Y en las áreas, como te comentaba, áreas que han tenido crecimiento en manufactura, porque en muchas empresas hay que recordar que estuvieron cerradas o con una producción mucho menor por mucho tiempo. En logística, por todo el sistema de deliveries, todos los despachos que se han generado como un nuevo sistema de venta. También el área de la tecnología, aunque no es de las áreas más importantes porque es un nicho un poco más específico, ha crecido también enormemente y sabemos que va a seguir creciendo. Sí. Entonces, efectivamente, los cambios en la forma de entregar los servicios, los cambios en la forma de vender, han hecho que las empresas también empiecen a buscar profesionales de distintas áreas. Sí, sin duda. María Jesús, ahora los tipos de trabajo que se están ofreciendo, ¿qué características tienen respecto a las condiciones de trabajo, me refiero? ¿Son contratos indefinidos? ¿Son contratos más temporales? ¿Qué ven ustedes desde el punto de vista ya de las condiciones del empleo? Porque no es lo mismo, lo sabemos, ¿no?, que se generen trabajos temporales, a un trabajo asalariado, con contrato indefinido, con prestaciones de salud, etcétera. Mira, la mayor cantidad de trabajos que tenemos nosotros en la plataforma son de grandes empresas, por lo tanto son con contrato indefinido, pero sabemos que durante los primeros meses de la pandemia, sobre todo por la incertidumbre que las empresas tenían en relación a cómo iba a seguir esto, hubo una gran cantidad de contratos a plazo fijo para, en el fondo, poder ir viendo en el camino si es que era necesario poder renovar esos contratos y hacer indefinido o no. Pero ya con el paso de los meses eso ha ido como normalizándose un poco y por suerte tenemos este número que va mejorando, porque siempre vamos a optar, o vamos a querer o vamos a impulsar que los empleos que se entreguen sean de forma indefinida, que sean con contrato, en el fondo evitar la precarización dentro de los trabajos que se puedan estar entregando a las personas. Sí, claro. Ojalá que el mercado también vaya vitalizándose en los próximos meses de la mano de la recuperación económica que esperamos todos. María Jesús, gracias por conversar con nosotros. Buen día.
Muchas gracias a ti. Chao. Buen día. 8,28, acaba de salir el IMASEC publicado por el Banco Central, un poquito adelantado incluso. La cifra, eso sí, no es nada buena. La actividad económica cayó 3,1% en el mes de enero. De manera preliminar, dice el Banco Central, está muy por debajo de lo que esperaba el mercado. Según la encuesta de expectativas económicas, el dato más optimista estaba en torno a un 2,8%. Ojo, que el dato no viene nada bueno. Habrá que ver el análisis también que hacen los economistas, que es lo que dice el gobierno también de una cifra que me da la impresión de que cae como un poco de balde de agua fría para lo que se esperaba en este 2021. Gracias por acompañarnos en Agenda Económica M. Vienen más informaciones, por supuesto, acá en CNN.